Continuamos en el aire mientras ustedes siguen enviándonos qué música quieren escuchar en la mañana de hoy, mientras también esperamos y van participando por el sorteo de 2 entradas para el Sindicato Argentino de Boleros. Vamos a seguir con la información de esta mañana. Lo comentábamos en el día de ayer, vamos a seguir obviamente charlándolo porque lo que sucedió en este fin de semana, particularmente en Córdoba, pero que viene siendo obviamente una continuidad, ¿no?, de ataques, de amenazas, de hechos en contra de militantes de los derechos humanos. Vamos a hablarlo y claramente a seguir poniéndolo en agenda. En este caso estamos ya en comunicación con Lucía García Itzigson, militante de Hijos de la Regional de La Plata y licenciada en Comunicación Social. Te saludamos, Lucía, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bueno, bien, como se puede también con esta noticia, ¿no?, recibida este fin de semana que tiene que ver con el asesinato de Susana Montoya, madre de un militante de Hijos de Córdoba. ¿Cómo recibieron ustedes la noticia y qué significa, ¿no? ¿Cómo se hace para hablar de esto en este contexto? Bueno, la verdad es que la recibimos con muchísima sorpresa. No teníamos presente la situación de amenazas contra el compañero Fernando Alvareda. Mm. Él no estaba, digamos, muy activo en el marco de nuestra red nacional. eh, Así que bueno, con estupor, con consternados, digamos, con muchísima preocupación, porque además el hecho no deja mucho lugar a dudas. No se trató de un robo. Y además La- dirige al hijo de Susana, que es nuestro compañero. Así- Lucía, Eso, Lucía. intentando comprender, sí, ¿me escuchan? No, te escuchamos medio entrecortado, no sé si podrás acercarte capaz a algún lugar Ah, con alguna ventana o algo así, porque no te estamos terminando de escuchar bueno, del bueno. todo bien. A ver, A ver ahora ahí me sí, escuchan. ahí te escuchamos perfecto. Bien. No, decía eso, que estamos dimensionando que hay un cambio de etapa, ¿no? De Mm, época, porque, digamos, em, un poco como lo que pasó en su momento con el intento de magnifemicidio a Cristina Fernández, ¿no? O sea, el momento en el que la violencia que circula simbólica en las redes, en los medios de comunicación, bueno, pasa al acto. Creemos ujú. que se trata de eso en el campo de los derechos humanos, así que, bueno, con muchísima preocupación, intentando estar comunicados con los compañeros y las compañeras de todo el país. Acaba de salir un comunicado de la Red Internacional de Hijos, porque esto también causó muchísima preocupación en los compañeros que están en el exterior, que viven en el exterior. Mm. Eh, Así que bueno, un poco eso, como juntando elementos para poder dimensionar de qué es de lo que se trata esto, y pensando qué acciones vamos a hacer. Se está hablando de convocatorias el día jueves. Mm. Acá en la región del Gran Buenos Aires estamos planteando convocarnos en Plaza de Mayo con las madres a las 3:30. Y bueno, y empezar a generar respuestas que estén a la altura de lo que están siendo estos ataques, ¿no? Ujú, ujú. En esta línea, Lucía, también, ¿no?, se venía, ¿no? Vos decías, no tenían conocimiento de estas amenazas en particular, o no se conocía tanto públicamente, pero viene siendo, ¿no?, también una cuestión sistemática que escapa a las redes sociales. Digo, también estuvo la situación con la militante de Hijos en Rosario, ¿no? Viene siendo también un límite que ya casi no existe entre lo simbólico y los ataques directos muy también promovidos desde el gobierno nacional. Sí, bueno, te referís al caso, sí, de nuestra compañera que en realidad fue en Capital Federal, ¿no? Ajá. Em, sí, sí, sin duda. eh, pero bueno, este hecho tiene otra gravedad porque se cobró la vida de la madre de nuestro compañero. Em, Sin duda que sí, que este clima de odio que se instala, bueno, después, digamos, da lugar a,
acciones que pueden ser aisladas o pueden ser más sistemáticas, eso es lo que no terminamos de tener claro en este momento, pero que están habilitadas desde, como vos decís, desde el discurso de gobierno abiertamente, ¿no? Mm. La verdad es que estamos, sí, sumamente preocupadas, preocupados y esto también, digo, se encadena con la visita a los genocidas por parte de los diputados. Ayer hubo una audiencia en el Congreso de la Nación Mm. para plantear cuáles van a ser las sanciones, se presentó una denuncia penal al respecto. Em, bueno, digo, hay una orientación desde lo institucional que es sumamente peligrosa. Peligrosa porque además, o sea, estamos hablando de condenados por crímenes de lesa humanidad, por la justicia ordinaria, digo, que es el proceso legal Mm. y jurídico que transitó la Argentina respecto de su genocidio es un ejemplo a nivel mundial. Entonces también por eso causa tanta preocupación que esto suceda en Argentina, porque Argentina es de alguna manera una referencia en Ujú. esta materia, ¿no? Y bueno, y entonces tendremos que extremar la protección de nuestra democracia, las estrategias de salida a la calle, de debate público, para no permitir que esto se instale, ¿no? Y que esto avance. Creo que tenemos que generar algún acontecimiento político que sea un límite claro a, a este deterioro democrático y a esta violencia que se vuelve a instalar, que de ninguna manera queremos que vuelva a estar en nuestro país, ¿no? La Mm. experiencia de la dictadura, del terrorismo de Estado fue tremendamente traumática para nuestro pueblo. De hecho, casi 50 años después sigue siendo un tema en la agenda de la política y bueno, y junto con las madres, las abuelas, los organismos, fuimos encontrando un camino de memoria, verdad y justicia valioso, eh, refundacional, podríamos decir, del pacto democrático, que con todos estos hechos se pone en tensión, se pone en juego y que bueno, nos deja en una situación de desprotección a nosotros, a las hijas y los hijos en particular, pero creo que al conjunto de la población muy, muy alarmante y que tenemos eh, que poner en agenda y que trabajar eh, colectivamente para revertir, ¿no? Ujú. Ujú. Lucía, ¿qué tal? Gregorio Sica te saluda. Te quería consultar también, bueno, La Plata tiene unas particularidades muy grandes para con respecto a la dictadura, pero también para con respecto a la memoria y culturalmente quizás también es muy particular en muchos sentidos. También es la sede, digamos, de uno de los pocos, no sé si el único ministerio que queda de las mujeres, ¿no? O al menos con ese Ujú. rango dentro de todos los distritos de todas las provincias. ¿Cómo se viene dando esto que vos decís, estas escaladas de la violencia y demás dentro de la Ciudad de La Plata, o al menos cómo lo ven dentro de Hijos La Plata y demás? ¿Está siendo igual en todos los lugares o quizás en lugares donde hay más tradición policíaca o más tradición militar es distinto que aquí, por ejemplo? Mira, no sé si estoy en condiciones de hacer un análisis pormenorizado a nivel nacional. Mm. Sí te puedo decir que compañeras, compañeros nuestros de Rosario eh, est- han vivido situaciones muy complejas porque, bueno, ahí hay un desarrollo del narcotráfico, digamos, muy avanzado y hay eh, complejidades a la hora de garantizar la seguridad. Mm. Para nada es la situación que vivimos en La Plata, te diría ni en la provincia de Buenos Aires. En general, nosotros nos sentimos muy resguardados, nos sentimos totalmente habilitados a movilizarnos, a expresarnos, Mm. a manifestarnos. Digamos, por supuesto que esto no depende exclusivamente de quién es la autoridad territorial, porque pueden pasar otras cosas que están Mm. por fuera Ujú. de los mecanismos institucionales, ¿no? Pero digo, eso, ahí te das cuenta la importancia que tiene, digamos, qué discurso se sostiene desde las conducciones políticas de los territorios, ¿no? Mm. Porque sin duda eso impacta enormemente en que ciertas conductas estén o no habilitadas.
nuestro gobernador, por ejemplo, se expresó cuando fue el ataque a nuestra compañera a través de redes sociales. Eso significó para nosotros un respaldo y una protección enorme, porque, bueno, porque hubo una lectura política de lo que sucedió y hubo un posicionamiento, ¿no?, al respecto. Lo mismo la ministra Estela Díaz, la ministra de Mujeres y Diversidad, ayer en redes se expresó sobre este hecho en Córdoba. Así que con esto quiero decir que el lugar en el que se paran las dirigencias respecto de los derechos humanos es absolutamente fundamental para lo que se puede construir territorialmente, ¿no? Esto no significa que si un hecho ocurre sea responsabilidad de estas autoridades, porque, como te digo, hay cuestiones que escapan a las posibilidades, pero digamos, de gestión incluso. Pero sí que estamos o sea, cuando tenemos los encuentros con los compañeros de otras regionales, claramente estamos en una situación muy distinta de lo que se puede vivir en provincias como, bueno, te decía, Santa Fe, Jujuy mismo. Nosotros tuvimos el año pasado compañeros detenidos en el marco de las protestas contra la Constitución jujeña, y sí, esa diferencia se siente y se palpa muchísimo en las posibilidades de la práctica política, ¿no? Lucía, en este sentido, justamente hablabas de lo que es habilitar, lo que no habilitar, y mencionaste, ¿no?, estas visitas de diputados libertarios a genocidas en la cárcel. ¿Qué crees, qué consideran también desde Hijos que debería suceder con estos diputados? Digo, si la expulsión, o qué procesos son necesarios también para que la democracia tenga un abordaje concreto con respecto a estos accionares. Mira, sí, nosotros creemos que corresponde la expulsión, pero además porque hay antecedentes de esto, digo, no sería la primera vez que ocurre, ¿no? Cuando, no sé, Bussi fue electo, por ejemplo, no recuerdo si senador o diputado, finalmente estaba procesado por crímenes de lesa humanidad y se lo destituyó. Lo mismo ocurrió con Patti. Me parece que hay una incompatibilidad, yo digo, de perspectiva política, ¿no? Quien sostiene que los genocidas están injustamente detenidos, bueno, está posicionándose en contra de la democracia. Entonces, no puede ser un representante en el marco de la democracia, ¿no? Hay una cosa ahí paradojal que, bueno, es así, no es insalvable, digamos. No es que la democracia legitima cualquier conducta porque fuiste elegido, ¿no? La democracia es un marco de convivencia en el que hay que respetar una legislación, los tratados internacionales de derechos humanos, tiene un marco normativo. Entonces nos podemos mover dentro de esas reglas del juego, ¿no? Si rompemos esas reglas del juego, bueno, dejamos de sostener y de expresar a la democracia. Por lo tanto, no pueden ser representantes en nombre de la democracia. Claro. No tenemos ninguna duda que lo que corresponde es la expulsión. Ayer, bueno, en esta reunión se avanzó en ese sentido. Yo no tengo la precisión de cuáles son los mecanismos en el marco del funcionamiento de la Cámara para llegar a eso. Creo que tienen que articular una comisión que lo discuta y que, bueno, después eso tiene que pasar por el cuerpo en pleno. Lo que sí, digo, tenemos antecedentes, ya ha sucedido que el Congreso se expresó en ese sentido y bueno, y esos mecanismos también, digamos, tienen que estar al servicio de defender la democracia. Y Lucía, en este sentido, ¿qué sucede o qué crees vos también que sucede con algunos discursos que más desde también incluso desde, no de la vereda, ¿no?, de la libertad avanza, sino otro tipo de discursos, empiezan a negociar, si se quiere, cierto nacionalismo con discursos procesistas, con discursos pro dictadura, y empiezan a decir, bueno,
hay que encontrar posiciones. Digo, ¿qué postura se toma? No solo digo vos como militante dentro de Hijos, sino también por la militancia feminista y demás. ¿Qué lectura haces de ese tipo de acercamientos ideológicos? Mira, no son ninguna novedad tampoco. Digo, esto sucedió en distintos contextos políticos en nuestro país. Y yo creo que, digamos, lo que uno tiene que tener claro es cuáles son los límites de esos acuerdos, ¿no? Digo, en democracia, por supuesto, tenemos que llegar a acuerdos de convivencia entre diversidades muy amplias, de eso se trata, y probablemente, bueno, no estemos de acuerdo en todos los aspectos de cómo organizar la vida en común, y la negociación es parte de los mecanismos de la democracia. Ahora, el límite para nosotros, y creo que no hablo solo por Hijos, digo, para toda una cultura democrática, es el genocidio. O sea, si reivindicás el genocidio, no sos democrático y no podemos ser parte de un mismo espacio. Sí vamos a convivir en sociedad, pero no vamos a construir políticamente en un mismo sentido. Me parece que se trata de eso, ¿no? De tener claridad respecto de los marcos de convivencia que pactamos, que tienen que ser los vigentes. En el marco de eso, toda la diversidad es posible, porque también me parece peligroso a veces abonar discursos que terminan anulando lo diferente, ¿no? Creo que no se trata de eso. Creo que justamente la democracia es aprender a convivir en la diversidad, pero en un marco, ¿no? Donde haya un respeto irrestricto por los derechos humanos, que es lo que este país ha venido decidiendo desde la última dictadura militar hasta acá. Y eso implica que el genocidio que está juzgado y condenado en tribunales ordinarios por jueces que aplicaron el Código Penal vigente en nuestro país, no se pone en discusión, ya está condenado, sucedió, ocurrió y se sancionó. A partir de ahí seguimos construyendo en conjunto. Bien, Lucía, te agradecemos como siempre por el tiempo, por hablar con nosotros y te mandamos un saludo muy grande. No, yo les agradezco muchísimo a ustedes y bueno, a disposición para cuando quieran que volvamos a encontrarnos. Estamos en contacto, un saludo. Pasaba por el aire de Radio Trinchera Lucía García Itzigson, militante de Hijos Regional La Plata y directora provincial de Planificación y Gestión Comunicacional del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, hablando un poco, ¿no? De bueno, este escenario, ¿no? Sí. De cada vez más violento, pues ya a esta altura ha pasado claramente los límites de las amenazas, del hastío, del ataque organizado en redes sociales o lo que venían siendo, ¿no? O siempre hubo, ¿no? Como búsquedas de intimar, sí, de intimidar, de meter miedo a los militantes de derechos humanos. Ahora esa búsqueda de meter miedo se ha llevado a ataques directos, sí, en este caso estamos hablando de directamente el asesinato a la madre de un militante de los derechos humanos y viuda de un compañero desaparecido, pero también lo hemos visto en Capital, en Rosario, bueno, muchos hechos de violencia, escraches en locales de derechos humanos, y así sucesivamente. Bueno, hablar de la intervención de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo y de la visita de los diputados a no genocidas son, bueno, esto, ¿no? Del discurso a los hechos permanentemente. Así que ahí queda la entrevista con Lucía García analizando un poco todo esto que está pasando. Nos vamos a ir a la tanda, ¿les parece bien? Y ya volvemos. Desde Comunidad Ferroviaria nace Radio Trinchera, un viaje distinto